Hola, en este material hablaremos sobre la alimentación para personas con diabetes. Objetivos: mantener la glucemia en unos límites adecuados, modificando la ingesta de los alimentos con la medicación y con la actividad física, normalizar el perfil lipídico y mantener un buen control de la tensión arterial para los pacientes. Temas a desarrollar: hidratos de carbono, proteínas, grasas, plato saludable, consulta nutricional en diabetes tipo 1. En la persona con diabetes, la alimentación debe estar basada en las 4 leyes, es decir, debe contener suficiente cantidad de alimentos, debe estar adaptada y adecuada a las necesidades y requerimientos de cada persona y ser equilibrada basándose en los grupos de alimentos, hidratos de carbono, proteínas y grasas, además de vitaminas y minerales presentes en las verduras y frutas. Cada grupo de alimentos impacta de manera diferente en la glucemia. Las personas con diabetes deben conocer estos grupos llamados macronutrientes y aprender a incorporarlos en la alimentación para lograr un buen control metabólico. Los hidratos de carbono también son conocidos como azúcares o almidones y son los responsables de elevar la glicemia en un 100%. Los hidratos de carbono se pueden clasificar en simples y complejos. Los simples son los de absorción rápida, como por ejemplo las frutas, el azúcar de mesa, miel, golosinas. Y los hidratos de carbono complejos son aquellos que producen la absorción lenta del azúcar en sangre, como ser las legumbres, los panificados, arroz, fideo, batata, mandioca. Las proteínas son uno de los nutrientes más importantes dentro de la alimentación, ya que componen las fibras musculares del cuerpo. Las proteínas pueden ser de origen animal y también de origen vegetal. Las de origen animal son las que están contenidas en las carnes, carne de vaca, de pollo, de cerdo, pescado, y las de origen vegetal están contenidas dentro de las legumbres, como ser garbanzo, poroto, lenteja, también dentro de los frutos secos, las semillas y la soja. Las grasas son también un macronutriente que aporta gran cantidad de energía. Estas ayudan a la absorción de las vitaminas liposolubles, como ser la vitamina A, D, E y K. Las grasas también pueden ser saturadas y poliinsaturadas. Las saturadas son las responsables en elevar el colesterol malo, también llamado LDL, y entre ellos tenemos la manteca, los lácteos enteros, las carnes grasosas, todo lo que sea de origen animal. Luego tenemos las grasas poliinsaturadas, entre ellas tenemos las monoinsaturadas, que entraría el aceite de oliva, el aceite de canola, y las poliinsaturadas, que serían los aceites de girasol, maíz y soja. Por lo general, estos tipos de grasas poliinsaturadas ayudan a reducir el colesterol malo. El plato saludable representa la distribución de los diferentes grupos de alimentos de tal forma a mantener porciones adecuadas que aporten la cantidad de nutrientes y calorías de manera equilibrada y variada, con el fin de lograr un buen control metabólico y peso corporal. Esta distribución debe ser utilizada para las comidas más importantes del día: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Para que un plato se pueda definir como saludable, idealmente la mitad debe estar constituido por vegetales, hortalizas de diferentes colores. Es importante que al menos tenga 3 colores diferentes para asegurar el aporte de vitaminas y minerales. Un cuarto del plato debe contener el grupo de las proteínas y el otro cuarto el grupo de los hidratos de carbono. Sí es importante mencionar que se debe agregar una cucharada sopera de aceite vegetal a la ensalada, preferentemente de oliva. Es importante recordarle al paciente que debe elegir un solo hidrato de carbono por vez y no mezclarlos. Hay que evitar mezclar ya el hidrato de carbono con panificados, mandioca, vellú, chipa o algún otro tipo de hidrato de carbono. En cuanto a la cocción de alimentos, siempre es mejor elegir cocciones como al vapor, al horno, a la parrilla, salteados, antes que procesados o en puré, ya que estos elevan la glicemia mucho más rápido. Otro aspecto importante en el paciente con diabetes son las frutas. Idealmente es mejor consumir frutas enteras, con cáscara, en vez de consumirlos en forma de jugos o en compota. Los pacientes con diabetes pueden consumir 2 a 3 porciones de frutas diariamente y evitar consumirlos
en forma de jugo, ya que esto puede producir picos de glicemia constantes que por supuesto producen un daño en el paciente. Es importante fomentar el consumo de agua potable diariamente, ya que la hidratación realmente constituye uno de los aspectos más importantes. Hay que consumir mínimamente 8 vasos al día y evitar los jugos, las bebidas carbonatadas y también todo lo que sea frutas cocidas en compotas y procesadas. Cuando hablamos de alimentación, otro aspecto muy importante a tener en cuenta es el índice glicémico de los alimentos, que se refiere a la velocidad en la que un alimento eleva los niveles de glucosa luego de ingerirlos. Solo los alimentos que contienen hidratos de carbono tienen índice glicémico. A través del índice glicémico de los alimentos podemos predecir la respuesta glicémica que va a producir el alimento ingerido. Consulta nutricional en diabetes tipo 1 paso a paso. Solicitar al paciente el glucómetro para revisión de promedios de glucemia y números de controles. Registrar datos del paciente, como la edad, peso, tipo y dosis de insulina, años de diabetes, el factor de sensibilidad y la relación insulina-carbohidratos. Observación. Es importante indagar sobre conocimientos previos del paciente antes de iniciar la consulta. Primer paso, control de glicemia capilar. En ayunas, antes de cada comida, antes de dormir, de realizar cualquier tipo de ejercicio físico, antes de cualquier sospecha de hipoglicemia, como mínimo 6 a 8 controles de glucemia al día y controles postprandiales 2 horas después, si lo indica el médico tratante. Segundo paso, factor de sensibilidad. Explicar al paciente en qué consiste. Factor de sensibilidad es el descenso en miligramos/decilitros de glucosas que es producida en la sangre por una unidad de insulina. Practicar la fórmula para la corrección, factor de corrección con el paciente con los números encontrados en su glucómetro. Factor de corrección es igual a glicemia actual menos 100 sobre factor de sensibilidad. Tercer paso, relación insulina-carbohidratos. Representa cuántos gramos de carbohidratos están cubiertas por una unidad de insulina. Explicar al paciente sobre los nutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos. Enfocar en las fuentes de carbohidratos. Utilizar el plato saludable de alimentos. Herramientas para el conteo. Tablas nutricionales, lectura del etiquetado nutricional, medidas caseras y balanza, enseñar cómo se utiliza cada herramienta con imágenes y ejemplos, y con la anamnesis de alimentación, mostrar cómo se aplica la relación insulina-carbohidratos. Contar carbohidratos, desayuno, media mañana, almuerzo, merienda, cena. Facilitar al paciente un formato para registrar la fecha, día, glicemia, dosis de ultra rápida y registro alimentario con el conteo de carbohidratos. Volver a citar al paciente en una semana. Solicitar el cuaderno de registros de controles de glicemia, el glucómetro y envoltorios de algunos productos que normalmente consume para practicar el conteo de carbohidratos. Es fundamental que la alimentación en el paciente con diabetes sea siempre controlada para mantener bajo control a la enfermedad, siempre acompañado de la ayuda del profesional médico para su buena salud.